¿Cómo están? Hoy día tenemos una nueva conversación en temas internacionales, vinculados también con Europa. Evidentemente vamos a tocar ahí algunos temas, pero fundamentalmente nos vamos a centrar un poco más en Medio Oriente y sobre todo en un país clave geopolíticamente muy importante en la historia, que fue un imperio, hoy día es un estado que a veces complica mucho las relaciones ahí en Europa, complica las relaciones de la OTAN, complica las relaciones en el propio Medio Oriente. Bueno, ahí vamos a ver qué es lo que pasa con Turquía. Y para eso, el día de hoy, tengo el gusto de conversar con un profesor chileno que vive en Ankara, como me corrigió, porque yo le decía Ankara, a la capital de Turquía, y que se trata de Jorge Araneda, quien es, bueno, le vamos a preguntar a él, pero está en la Universidad de Ankara, en Turquía. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Jorge, primero me gustaría que te presentaras porque, bueno, nosotros nos conocemos por Twitter, me mandas muchos links que me sirven mucho para mis análisis y conversamos de temas internacionales que no son de interés común, pero me gustaría que le contaras a la gente que nos escucha dónde estudiaste aquí en Chile y finalmente qué haces principalmente en la universidad allá en Turquía. Bueno, como bien menciona, mi nombre es Jorge Araneda, yo de profesión soy profesor de Estado, yo soy del pedagógico, de la UMCE actualmente. Posteriormente hice mi magíster en Historia en la diáspora o la migración árabe, particularmente la comunidad musulmana que reside en Chile, que son descendientes de árabes que provienen del Imperio Turco Otomano de la época y que por varias razones llegan a todo el continente latinoamericano. Vinculado con el Centro de Estudio Árabe de la Universidad de Chile. Posteriormente yo seguí mi profesión, yo fui profesor de la Universidad Diego Portales, de la Universidad de Chile, y lógicamente nació la oportunidad de proseguirme estudios doctorales y por diversas circunstancias tomé la decisión de, bueno, si uno estudia el Medio Oriente, qué mejor posibilidad de venir al Medio Oriente y estudiar en una universidad en el Medio Oriente, particularmente con estudiantes que lógicamente conviven y viven en uno de los países más cosmopolitas de la región, quizás a la vez con el Líbano, que también es bastante cosmopolita, en donde tengo el agrado de estudiar y conversar y trabajar con refugiados sirios, con libaneses, con iraníes, con poblaciones turcas, turcos kurdos, y lógicamente en ese ambiente no solamente académico, sino humano, uno puede aprender, lógicamente, y empaparse de una cultura, lógicamente, bastante lejana, pero que está presente en Latinoamérica y que tiene bastante lazos con Latinoamérica. Chile es uno de los primeros países que reconoció la República Turca moderna, con tratados internacionales, con un tratado de amistad, lógicamente, y a la vez que el Estado chileno, a través de diferentes instituciones, hoy en día pro Chile, lógicamente trata de abrazar y entrar y lógicamente poder llegar a estos mercados, particularmente los mercados del Golfo y también Turquía, que están ansiosos por expandir no solamente sus relaciones políticas y económicas, sino también las relaciones bilaterales con Latinoamérica, como nuevo mercado en ebullición. Empecemos con ciertos conceptos básicos para que la gente que nos está escuchando puedan comprender de qué parte del mundo vamos a conversar, analizar, porque yo recuerdo que cuando entré a la universidad en Bélgica, me acuerdo por allá, por el año 98, yo tomé un curso de mundo árabe y tuvimos unos talleres y en un momento yo escuchaba mucho a los europeos, a los belgas en este caso, hablar de el Próximo Oriente. Y acá nosotros hablamos del Medio Oriente. Entonces en un momento yo le pregunto al profesor, ¿qué es el Próximo Oriente? Porque desde Chile para nosotros todo es Medio Oriente, pero sin embargo para Europa está el Próximo Oriente, está el Medio Oriente y está el Lejano Oriente.
Entonces, cuando hablamos de Medio Oriente, desde la visión, desde acá, de América Latina, ¿a qué grupo de países nos estamos refiriendo en particular? Y cuando los europeos hablan de Próximo Oriente, sobre todo cuando uno lee las noticias de España o de otros lugares, ¿a qué se están refiriendo ellos con Próximo Oriente? En particular, producto del proceso de la expansión imperial colonialista europea, particularmente francesa y británica, en toda la cuenca del Mediterráneo, o sea, en todo lo que es el Mediterráneo del Sur, todo lo que cubre el Mediterráneo, van a empezar a nacer diferentes conceptos. Algunos conceptos todavía siguen ocupándose hoy en día, otros conceptos se dejaron de lado. Particularmente, la palabra Medio Oriente no existe en el vocabulario árabe. Por lo tanto, los árabes no se autodenominan como Medio Oriente o personas que son del Medio Oriente. Ellos ocupan otros conceptos, los cuales lo voy a explicar un poquito más adelante. El término Medio Oriente, Lejano Oriente o Próximo Oriente nace de una perspectiva eurocéntrica, o sea, como los europeos se miraban como el centro del mundo, y por lo tanto, Inglaterra en particular, y los grandes intelectuales políticos y lógicamente académicos también, van a denominar que el punto central es Londres, lógicamente siendo británico, ese es su punto de referencia, y ellos van a denominar Lejano Oriente a la India, que va a ser la llamada joya de la corona, que va a ser todo el continente de la India, en donde no solamente va a ser el gran espacio geográfico donde van a extraer casi todas sus materias primas, sino también va a ser uno de sus grandes mercados de importación y exportación. Por lo tanto, en los primeros debates está el centro, que va a ser Londres y Europa. Europa, para los británicos, está Europa continental, que es toda Europa que no es la isla, y lógicamente ellos. Y está el lejano oriente, que eran las rutas de la seda, China, Japón e India. Y va a empezar a nacer un concepto de cuáles son los territorios que quedan en el medio o entre Europa y la India. Entonces se va a empezar a acuñar de forma muy coloquial al principio y después académico como una zona intermedia. Y eso se va a llamar Medio Oriente. En esa época, Medio Oriente abarcaba todo el norte de África, desde la India hasta Turquía y desde Egipto hasta Afganistán. O sea, era una zona donde convivía poblaciones musulmanas, poblaciones no musulmanas, poblaciones árabes y poblaciones no árabes. Posteriormente, los franceses, en competencia intelectual, como no tenían colonias en la India, van a denominar la misma zona que nosotros denominamos Medio Oriente como Cercano Oriente. ¿Por qué cercano? Porque es el oriente más cercano a las costas francesas. Por lo tanto, si nosotros leemos, si cualquier persona lee en el periódico un artículo que ha sido traducido de alguna agencia noticiosa o lee un libro y lee Medio Oriente, probablemente el autor se formó en una escuela norteamericana o inglesa. Si lee Cercano Oriente, muy probablemente el autor o el periodista se formó en algún país europeo. Esas son las grandes diferencias. En el mundo árabe se denomina Magreb, que es todo el norte de África, Mashriq, que es todos los países que van desde Líbano hasta la península, está la península propiamente tal, y está un pequeño corredor que se llama el Levante. Estos son los grandes grupos que hoy en día se ocupan. Nosotros como académicos ocupamos estos conceptos, pero para denominar a todos los países que están en la cuenca del Mediterráneo, más en la península del Golfo Persa, exceptuando dos, o sacando dos de ahí. Primero, Israel, como un país que no tiene una tradición y no proviene del Medio Oriente. Turquía, los turcos técnicamente algunos lo dejan adentro, otros lo dejan afuera, porque no son poblaciones árabes, no hablan árabe, y eso es sumamente importante que las personas entiendan. Los turcos
no pueden leer la prensa árabe y los árabes no pueden leer la prensa turca. Son dos países que están absolutamente incomunicados. E Bueno, Irán. justo te iba a pedir que hicieras esa precisión, porque también hay mucha confusión, eh, y hay mucha confusión también aquí en América Latina y en Chile en particular, porque muchos árabes llegaron con pasaporte turco. Así Eh, es. entonces aquí se le llama todos turcos, Sí, cuando en realidad no son turcos, son árabes. Y al mismo momento los turcos son, no son árabes, pero sí son musulmanes. Entonces ahí viene toda la confusión a veces de la gente en que no entiende un concepto, que una cosa es la religión, otra cosa es cuál es la etnia, de dónde vienen unos y otros, y también este dato de que entraron con pasaporte turco, sobre todo palestinos, porque no tenían en esa época pasaporte diplomático, o sea, no tenían pasaporte palestino propiamente tal, entonces llegaron con pasaportes turcos. Entonces, ahí viene la confusión, sobre todo para la gente acá, y te iba a pedir justo que explicaras eso y además también te iba a pedir que, y qué bueno que lo dijiste, explicar esos otros conceptos que no son tan conocidos aquí en América Latina, pero sí en Europa, cuando uno habla del Magreb y el Mashrek, que en el fondo también se están refiriendo a otras zonas dentro de este mismo eh, Medio Oriente, como le llamaríamos nosotros, o Cercano Oriente o Próximo Oriente, como le llamarían o los españoles o los franceses o los belgas. Y tú mencionabas también que dejamos fuera Irán. ¿Por qué también dejamos fuera Irán? en particular, lo que me gustaría que las personas comprendan es que el mundo árabe o los países que conforman el mundo árabe, todos hablan árabe, al igual que todos hablamos español en Latinoamérica. Pero eso no significa que tenemos la misma cultura. Una Mm, persona que vive en Cuba es muy difícil que tenga la misma cultura, la misma tradición o la misma idiosincrasia de un argentino. Pero entre un argentino y un cubano pueden conversar. Quizás no van a entender todas las palabras, sobre todo si hablan en un lenguaje muy coloquial. mm, Sí, pero si alguien publica un libro en Cuba o publica un libro en Argentina, o en México, o en Chile, o en cualquier país del Cono Sur, o México, se puede leer sin ningún problema. En el mundo árabe pasa exactamente lo mismo. Por eso es que el mundo árabe se divide en tres. Todo lo que es el norte de África, que tiene una cultura bastante particular, que tiene una mezcla muy particular, porque con la expansión del mundo árabe, también la expansión del mundo árabe se va a topar con otras culturas anteriores que claro. vivían en la zona. O sea, hay una mezcla de lenguas. Todo lo que es el Mashrik es la suma de Líbano, Palestina, Jordania y Siria, lógicamente, estos cuatro países. Tiene una cultura particular y la zona del Golfo que tiene una cultura particular. Todos estos países antes de 1924 eran parte del gran imperio turco-otomano. Este gran imperio turco-otomano era un estado multiconfesional y también multicultural. Y por lo tanto, el imperio, aunque tenía una lengua oficial, el osmalí, que hoy en día esa lengua es una lengua muerta, que nadie la habla, ya no existe, pero era la lengua califal, el osmalí, era una mezcla entre lo árabe y lo turco, eh, va a ser el imperio que va a administrar todas estas zonas geográficas, lógicamente, y por lo tanto, cuando los inmigrantes, que la gran ola de inmigrantes del mundo árabe a Latinoamérica es entre 1880 y 1914, o sea, antes de la Primera Guerra Mundial, cuando se para, lógicamente, todos los barcos entre los dos continentes, todos llegan con algún documento emitido por alguna autoridad del Imperio Turco Otomano. Por eso que se les va a llamar turcos. Pero lógicamente su identidad residía en la región, o en el Milet, que se llamaba en esa época, el Milla, el Milet, en el cual, ¿cómo se llama? Cada uno provenía. Que después de 1924, con el nacimiento de la República Moderna de Turquía, que solamente va a quedar en lo que hoy en día ustedes pueden buscar en un mapa Turquía, la Turquía moderna, todas estas otras regiones van a adquirir lógicamente su propia nacionalidad y estos
estas personas se van a poder nacionalizar, que estaban viviendo en la diáspora, lógicamente. Entonces, es sumamente importante comprender eso. Lo otro es que en el Medio Oriente no solamente hay musulmanes, aunque los musulmanes son la mayoría de las personas que profesan la fe. Hay cristianos, cristianos coptos, cristianos ortodoxos, ortodoxos griegos, de rito ruso, hay diferentes, hay armenios, que es uno de los temas, lógicamente, que hoy día ha salido mucho en la prensa. Los armenios fue una comunidad, lógicamente, y es una comunidad que todavía reside en el Medio Oriente, y en Turquía también, cristianos, pero también kurdos, alewitas, drusos, o sea, es una zona muy multiconfesional. Aunque la mayoría, lógicamente, de las personas que residen en estos países son de mayoría musulmana. Empecemos a conversar de la Turquía moderna, de la Turquía desde 1924 y qué características tuvo la formación de la República de Turquía, qué sello le puso Ataturk a esta Turquía y cuánto de eso hoy día Erdogan ha terminado, ha cambiado, ha modificado y que explica también que la Turquía de Ataturk, muy cercana a Occidente, muy afrancesada, muy trayendo elementos de incluso de la formación del ejército alemán, mucho de Occidente europeo, digamos, hoy día la Turquía de Erdogan se está alejando de eso y sobre todo en este último periodo de Erdogan, las relaciones justamente con Europa están cada día más tensas en esta vinculación. Y después ya vamos a llegar al caso con los Estados Unidos y con lo que tú ya adelantabas respecto al reconocimiento por primera vez en la historia de los Estados Unidos del genocidio armenio. Entonces, contémosle un poco a la gente que nos escucha cuáles fueron los sellos de Ataturk, porque Ataturk dejó un sello en esa constitución de la República de Turquía para que lo comparemos con lo que hoy es la Turquía de Erdogan. En particular, lo que las personas tienen que comprender es que la Turquía moderna, la República Turca, nace en una de las condiciones quizás más trágicas de lo que es la geopolítica. ¿Qué quiero decir con esto? Nace de lo que tiene que ver con la lucha de la independencia a través de invasiones. En los últimos años, entre 1900, 1880, en los principios, como se llama, de 1900, 1910, el último califato, el último sultán, se encuentra con una situación del imperio bastante deplorable. En primer lugar, el imperio o el califato está en bancarrota, completamente en bancarrota. Eso quiere decir de que hay intervenciones económicas dentro del país. La mayoría de los territorios que fueron en alguna forma controlados, que eran parte del imperio, se han escindido del imperio. Grecia y Macedonia y todas las partes más europeas del imperio otomano se han independizado. Las partes que no se han independizado han caído bajo el control directo francés o británico y por tanto ya son colonias de estos grandes imperios a través de formas como los mandatos, que son una forma legal de legalizar la colonización. Entonces, en primer lugar, hay mucha gente que se pregunta de, bueno, si Estambul o Constantinopla en esa época era la gran capital del imperio, ¿por qué actualmente Ankara es la capital de Turquía? Y esto es una razón bastante simple. Constantinopla, o Estambul actualmente, estaba siendo ocupada por el ejército británico, francés y griego. Por lo tanto, Atatürk lo que hace es concentrar y arrancar con toda la fuerza militar hacia Ankara, que está en el medio, y por lo tanto, este es un país bastante grande, es bastante defendible, porque las tropas tienen que avanzar mucho hacia el interior. Y Gazi Kemal Atatürk, que va a ser el padre, de hecho, Atatürk
es un nombre que la República de Turquía se lo da a Kemal. Atatürk, Ata, significa padre, y Turk es turco. A él se le da un apellido que quiere decir el padre de los turcos. O sea, el Estado le concede a él un nuevo apellido, lógicamente, por sus servicios prestados. Kemal Atatürk va a ser un soldado, un líder de lo que se va a llamar, o se llamó en la época, los jóvenes turcos, muy influido, como muy bien usted dice, por la formación alemana prusiana, pero también por los códigos civiles napoleónicos, que son los mismos códigos legales que más o menos Latinoamérica conoce, que son la división de los poderes del Estado, un Estado que se declara secular. Hay que recordar que Atatürk declara por primera vez a Turquía como un país secular. Ellos ocupan el concepto laik, que proviene de lo laico, pero técnicamente ellos apuntan a lo secular. Y también va a plantear ciertas líneas que se van a llevar como política internacional y también como política doméstica a lo largo de toda su vida hasta que fallece. En primer lugar, tenemos que modernizar el país. Tenemos que no abandonar el pasado, pero sí modernizar el país. ¿Y eso qué significa? Abrazar la modernidad europea. ¿Por qué el Imperio Otomano cae? Bueno, porque nunca se modernizó. Por lo tanto, la nueva Turquía se tiene que modernizar. ¿Qué va a hacer y cuáles van a ser las marcas que todavía hoy en día se ven? En primer lugar, va a crear una nueva lengua. Va a crear la lengua turca. La lengua que hoy día hablan el 100% de los turcos es una lengua, el grafema y los fonemas, o sea, cómo se escribe y cómo se pronuncian las palabras, es una lengua que crea él, Kemal Atatürk, con su equipo, para sacarse el pasado de atrás. Él dice, en el futuro nuestros estudiantes se van a ir a estudiar Europa, por lo tanto, ¿por qué los vamos a hacer escribir y leer en grafemas árabes si toda Europa utiliza los grafemas latinos? Que son los mismos que nosotros ocupamos en Latinoamérica. Por lo tanto, él dice, tenemos que crear una lengua en donde se escriba con grafemas latinos, porque así nuestro estudiante en el futuro, cuando vayan a estudiar Europa, le va a ser mucho más fácil. Y de hecho, esa es una de las grandes ventajas de Turquía. Los turcos tienen que, cuando van a aprender alemán, francés o inglés, aprenden un idioma que está escrito en los mismos grafemas de ellos, a diferencia del mundo árabe, que el mundo árabe tiene otro grafema. Eso fue lo primero. Segundo, secularizó el país. Con secularizar el país, dijo, hay libertad religiosa, pero la libertad religiosa se remite a tu individualidad y a tu mundo privado. En el mundo público, la religión no tiene un espacio. ¿Sí? Tratando de separar los poderes del Estado y tratando de que ciertos grupos, particularmente grupos religiosos, que tenían lealtad con el sultán, estaban lógicamente en conflicto con la nueva Turquía moderna. Esto también habilitó ciertas cosas, el voto femenino, que las mujeres pudieran trabajar, que las mujeres fueran a votar, que pudieran ir a la universidad, por este proceso de secularización. Y también trató, en cierta forma, de modernizar las normas sociales de Turquía. ¿Sí? Y eso es lo que ha sido, en términos domésticos de la cotidianidad, el sello de Atatürk. En política exterior, Atatürk siempre dijo, y tiene una frase que lógicamente uno lo puede encontrar en muchos lugares, que dice, paz en el hogar, paz en el extranjero. Y eso quiere decir de que la única forma de encontrar estabilidad nacional es no inmiscuyéndose en conflictos que están por fuera de las fronteras. Turquía con Kemal Atatürk va a decir, yo no me voy a inmiscuir en ningún país árabe, en algún país, como se llama, de Asia, en algún país europeo, con sus problemas, y de hecho, tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la Guerra Fría,
Turquía siempre se va a declarar como un país neutral y no va a tomar posiciones. Todo eso va a cambiar, lógicamente, con la llegada de AKP, con el nuevo partido político, que tiene una larga trayectoria, pero que se consolidó a inicios de los 2000 y con actualmente, bueno, con el primer ministro en esa época, primer ministro Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, y actualmente actualmente es el presidente, porque hubo una nueva constitución y un cambio constitucional. Ahora, en todo este paso, digamos, eh, los cambios que ha ido sufriendo Turquía, claramente en el último tiempo Erdogan lo que ha hecho es intensificar estos cambios. Mm. Yo me acuerdo, yo visité Estambul el año 99, 2000 por ahí, y una de las cosas que me sorprendió mucho era lo occidentalizado que era. O sea, sí, es parte de Europa, digamos, la única parte de Europa que tiene Turquía, eh, y es un gran tema respecto a su incorporación a la Unión Europea, porque todo el resto es Asia, Ujú. pero muy occidentalizado. Yo veía publicidad, por ejemplo, de ropa femenina interior, en afiches, tal como acá, con las grandes tiendas. Entonces, había una mezcla que yo la encontré exquisita entre la modernidad por un lado, pero con esa mezcla de lo que era la Turquía, y se notaba el imperio detrás, con la belleza que tiene esa ciudad además. Era una mezcla exquisita. Y también las mujeres sin el foulard, sin velos, sin nada, y era cualquier país europeo con este sello mucho más fuerte de las mezquitas, con que además que en ese tiempo Santa Sofía todavía era católica, y toda una serie de rasgos que hacían que uno fuera a un país exótico para nosotros, pero al mismo tiempo que uno sentía que era muy similar al mismo tiempo. Fue una cosa rara. Ujú. Sin embargo, hoy día ya con los cambios que se han ido produciendo en Turquía y sobre todo con Erdogan y sobre todo el último tiempo, yo he leído, yo no he tenido la oportunidad de volver a Turquía, pero ya me dicen que los cambios son evidentes en estos rasgos que tú me señalabas. O sea, primero desde la secularización, hoy día claramente un Estado más religioso, con valores conservadores, con restricciones mucho más fuertes. Todo este tema también que se copió mucho, se tomó las ideas de la Ilustración francesa y los partidos políticos franceses, desde la derecha a la izquierda, un poco este pluralismo político que Ataturk trató de mantener, que hoy día sencillamente cada día más nos encontramos con un líder, un presidente, que además modificó la Constitución, como tú lo señalas, donde reforzó el poder del presidente, y donde cada día más vemos que las violaciones a los derechos humanos, el tema con los kurdos, el tema con ¿cómo se llama el partido? El PKK, ¿El de los turcos o de los eh, kurdos? el de los kurdos, PKK. el PKK y todo el tema que tuvieron ahí en algún momento en los años, fines de los años 90, con la detención de, ¿cómo se llamaba? El líder del PKK. Ah, No me puedo acordar ahora, que en esa época donde yo vivía ya era el tema del momento, ya. ya me voy a Todavía acordar. sigue en cárcel. Todavía sigue, Ya todavía te sigue. dice en la cárcel, ya. Me voy a acordar, me voy a acordar. Sí. Y bueno, ¿cómo está Turquía hoy día entonces en estos cambios que Erdogan a fuego y con la fuerza ha ido implementando en una Turquía donde vemos protestas para el 8 de mayo, para el 8 de marzo con los movimientos feministas, donde incluso vimos en el Parlamento a las mujeres cantando esta performance de las tesis chilenas, justamente por mayores libertades políticas, civiles? ¿Qué pasa hoy día en Turquía?
Turquía lo que está viendo hoy en día es la consolidación de un cambio que se viene arrastrando desde hace casi 20 años. Para los turcos, para el ciudadano común y corriente, lo que está experimentando es una, como usted bien señala, una consolidación del poder ejecutivo sobre el resto de los poderes. Pero esto viene técnicamente de un pasado que hay que deslumbrar para que las personas, el común y corriente, las personas puedan entender esto, porque lógicamente no hay que caer en caricatura. En primer lugar, hay que comprender de que el pasado kemalista va a tener dos grandes pilares. En primer lugar, las fuerzas militares, el orden militar. Lógicamente va a tomar el espíritu kemalista y va a proteger, se va a autodenominar como el protector de la Constitución, y por lo tanto eso va a terminar en una deriva de aproximadamente un golpe de Estado cada 10 años. Turquía sufrió casi entre 6 y 7 golpes de Estado. Algunos algunos han llamado golpe de Estado posmoderno porque eligieron una declaración, o sea, no sacaron los militares a la calle, pero dieron una declaración pública, donde si no se respetaba la Constitución, que también había sido escrita por el mismo golpe de Estado, o sea, cuando el último golpe de Estado va a crear una Constitución, lógicamente esa relación va a ser bastante dura entre los partidos que vienen de una corriente islamista o de islam político y los partidos que siempre se han denominado secularistas. Eso por una parte. Esa tradición se va a romper con la llegada del presidente Erdogan en su primer gobierno o administración, ¿sí? La primera administración del primer ministro Erdogan va a ser un conglomerado político que lógicamente va a tener su gran pie en el conservadurismo islámico nacional, pero también de muchos partidos menores liberales, ¿sí? Demócratas liberales, que lo que querían hacer era sacarse el peso de tener este Estado por detrás del Estado, que eran los militares. Por tanto, con la ayuda de la comunidad europea y con el patrocinio, pero también con la directriz y los protocolos con esta hoja de ruta que la comunidad europea le había pedido a Turquía para ser miembro, poco a poco se va a democratizar el país, ¿sí? Y esto es muy importante que entiendan de que en el mundo árabe también hay una transformación. Y esta transformación proviene de la primavera árabe. La primavera árabe lo que hizo fue transformar a la casi totalidad de los partidos políticos islamistas o del islam político, que pudieron comprender al fin que las personas podían querer tener un partido en el gobierno conservador islamista, pero que nunca iban a abandonar la democracia. El valor de la democracia y las instituciones democráticas han entrado en la alma del mundo árabe. Y eso es lo que se ha comprobado antes, durante y después de la primavera árabe. Las poblaciones que, lógicamente, incluso en Siria, un país destrozado por la guerra civil, uno ve declaraciones de la población que todavía vive en Siria, ellos todavía siguen declarando que lo que quieren es democracia, ¿sí? Entonces, estas dos transformaciones, tanto de la región e interna, lo que hizo fue que se llevaran muchos cambios en la primera época, entre el 2000 y el 2013. En el 2013 se va a suceder, en primer lugar, el primer problema que va a tener que resolver el presidente Erdogan, que va a ser una protesta menor en la plaza central en Estambul, la protesta de Gazi, ¿sí? Que va a ser porque se va a cambiar. Esa es una plaza enorme en el centro de Estambul, y que además tiene un simbolismo bastante particular,
ya que en la mitad hay un monolito que representa la lucha del pueblo por su independencia, la del 24, pero también los valores seculares y liberales de la democracia que había sido conquistada por Kemal Atatürk. Esa plaza se va a transformar y de hecho se va a poner una enorme mezquita al frente de esa plaza. ¿Sí? ¿Esto en qué año fue? En el 2013. Ya. ¿Sí? Oye, yo conocí esa plaza sin mezquita. Claro, hoy día la mezquita todavía no está funcionando porque Mm, cuando uno habla de una mezquita la gente puede mm, pensar en una mezquita, un edificio chiquitito. Estambul tiene la población de Chile, tiene 18 millones de sí. personas, entonces tienen que comprender que Estambul es una ciudad enorme, cosmopolita, y además atravesada por el Bósforo. Por lo tanto, es una ciudad bastante dinámica. Entonces la mezquita en realidad es un edificio enorme, es una cosa, una catedral que vendría siendo para nosotros, un Claro. edificio enorme. Eh, y estas protestas en el 2013 se van a extender a muchas de las grandes ciudades. Y el Estado lo va a reprimir muy fuertemente, muy fuertemente. Y eso va a quedar como un sello que va a marcar la segunda mitad del gobierno del presidente Atatürk. Y lógicamente, 3 años después, en el 2016-17, se va a llevar el golpe de Estado, fallido, que lógicamente, llevado a cabo por ciertos grupos militares de alta jerarquía, que va a ser detenido por la población. La población va a detener el golpe militar. E inmediatamente ahí el país vuelve a consolidar una mirada bastante conservadora que pone sobre la mesa ciertas características que siempre estuvieron ahí, pero que nunca tuvieron el valor de lo que tienen ahora. En primer lugar, una exacerbación del nacionalismo turco. Mm. Y digo nacionalismo turco en el sentido de que, y que después lo podemos discutir un poco con el tema del genocidio armenio, se va a promover y se va a reforzar una mirada de lo turco musulmán, que siempre fue un continuo desde el movimiento de Kemal Atatürk en adelante, pero se va a reformar, se va a reforzar. Lo otro es una reestructuración o una redefinición del secularismo. En la mirada anterior, en la mirada kemalista, era el Estado no tiene religión y las personas tienen que tener la religión en su espacio público, pero el Estado no va a jugar un rol en el espacio público. El secularismo, entendido en la segunda parte del gobierno de Erdogan, va a ser un volcamiento hacia el espacio público. O sea, hay que islamizar el espacio público. Sí. ¿Sí? Y por lo tanto va a llevar ciertas características singulares. Para las personas que no sepan, en Turquía existe una subsecretaría, que vendría siendo como una subsecretaría, no alcanza a ser un Mm. ministerio, de relaciones religiosas, de relaciones, de asuntos religiosos, disculpen, que se llama Diyanet. El Diyanet en presupuesto siempre tuvo un presupuesto muy menor, que era solamente para mantener y conservar las mezquitas a lo largo y ancho del país y pagarle a los imanes, que vendrían siendo como los curas para nosotros, para que pudieran dar la misa o el rezo del diablo. Esta institución, con la llegada de Ataturk, ha crecido exponencialmente y es una de las instituciones dentro del Estado que tiene un budget, un, Presupuesto. un presupuesto nacional más grande incluso que ministerios. Hoy en día existen más mezquitas, para que las personas en Chile se hagan una relación. En Turquía hoy en día existen más mezquitas que hospitales y más imanes que doctores. Eso es volcarse sobre el Mm. espacio público. ¿Sí? Y no solamente eso, sino lo que tiene que ver con becas, con toda la formación que tiene que ver con universidades que enseñan para ser imán, para ser cura, todo esto financiado y organizado por el Estado, con un currículum estatal.
y a la vez con una presencia de lo religioso en los discursos del presidente. Entonces, ya no es un presidente que técnicamente deja en manos de la población la religión, es ahora el Estado el que se hace cargo de la religión. Hoy en día, el DIANET, la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, tiene radios, televisiones, revistas, charity, o sea, está expandida y uno lo Tiene su puede ver. folding. Es todo, está todo, porque tiene un presupuesto enorme y además, porque como vende cosas, tiene además un presupuesto que gana como institución propiamente tal. Entonces, no es, no es para el común y corriente de las personas extraño que hoy en día el discurso se haya vuelto cada vez más conservador. Y eso tiene dos miradas bastante trágicas. La primera ha sido la constante negación de la existencia de cualquier persona dentro de Turquía que no sea heteronormada. O sea, lógicamente hoy en día los turcos tienen que ser o hombres o mujeres y cualquier cosa que no esté en ese parámetro es una desviación social, cultural, ética, moral y por lo tanto la sociedad tiene que atacar a estas personas. En la práctica, ¿qué hacen con la comunidad homosexual? ¿Los detienen? ¿Los expulsan? ¿Los segregan? Esto como el aparataje legal todavía no ha llegado a ese punto, lo que es una discriminación institucional. Yeah. Como en Estados Unidos vemos un racismo institucional, o sea, cuando las instituciones en su conjunto estatales funcionan para segregar a la población afrodescendiente de la blanca, la caucásica, en Turquía lo que hay es esto mismo. O sea, se cierran colectivos, no se puede hablar sobre ciertos temas, te pueden llevar preso por acoso a la moral, por destruir la moral, o por difundir cosas que vengan en contra de, el Islam, de lo que el Estado a través de esa institución define como qué Claro. es lo musulmán. Eso por una parte. Por otra parte, como usted bien sabe, se retiró de la Convención de Estambul. La Convención de Estambul, para que todos sepan, era una convención muy menor, una convención de línea base que se llama, que lo único que aseguraba es que existiera dentro de la legalidad jurídica la violencia de género intrafamiliar. O sea, lo que hacían los firmantes de esta constitución es decir, nosotros nos comprometemos como institución, como Estado nacional, a proteger a las mujeres en la violencia callejera y en la violencia intrafamiliar. Y que había sido Turquía uno de los patrocinadores y uno de los firmantes iniciales de la convención. Y se retira de la convención. Y empiezan a haber protestas feministas y que van a ser, lógicamente, muy, muy reprimidas. Y como el presidente alega, o como con los partidos de oposición, como él alega que está haciendo lo correcto, dice, bueno, ¿por qué nosotros tenemos que firmar estos convenios, estas convenciones, si estas conductas de no atacar a la mujer en la calle, no insultarla, no agredirla, en el espacio intrafamiliar, en la violencia doméstica, ya están prescritos en el Corán? Pero el problema que nace es que en los estados modernos, si no existe una ley, tú no eres culpable. Y aquí es donde empieza a nacer ciertos patrones que lógicamente empiezan a separar cada vez más a Europa de Turquía. Bueno, justamente iba hacia allá. Antes de eso, un paréntesis, porque mientras hablabas busqué Abdullah Öcalan. Öcalan. Öcalan, que era el fundador del PKK. La Uno de sus primera época en que yo viví en Bélgica, en esa época lo habían ya detenido y estaba la presión internacional y
y tú me dices que, claro, lleva 22 años, 23 años detenido. Sí, sí, mucho tiempo. Sí, a ver, hay varios temas, me encantaría poder desarrollarlos todos, pero evidentemente el tiempo se nos hace corto, porque me interesa mucho el tema de Turquía. Por un lado, Turquía desde los años 50, es decir, desde que se empiezan a formar las comunidades europeas, Turquía quería entrar a las comunidades europeas. Y empieza un largo proceso que de a poco a Turquía nunca se le dijo que no, así como no, no van a entrar nunca. Porque evidentemente, geopolíticamente Turquía es muy importante. Exactamente. No es llegar y decirle que no a Turquía. Y eso Erdogan hoy día lo sabe muy bien, y es cosa que él abra las fronteras con los más de 4 millones de refugiados que están en Turquía y que quieren cruzar el Mediterráneo e irse a Europa, y causa lo que pasó el año 2015-2016 en Europa con este flujo migratorio. Sabe que él tiene la llave, por un lado. Pero Turquía siempre ha sido geopolíticamente muy importante, entonces los europeos nunca le han dicho que no totalmente, y el año 99 la Unión Europea, que ya existía como Unión Europea, nombra como candidato a la adhesión a Turquía. Mm. Y Turquía, que ya venía desde antes, que estaba en la Unión Aduanera, pero de a poco Turquía empieza como a hacer las tareas que Europa le iba diciendo, lo que tú decías. O sea, el poder militar todavía tiene demasiada influencia en el Estado, hay que separar, y ahí empiezan también a hacer reformas. Eliminar la pena de muerte, porque ningún Estado que quiera entrar a la Unión Europea puede tenerla. Derogan la pena de muerte, siendo que la tenían y dentro de una concepción muy, muy arraigada de tener la Sí, pena de muerte. De hecho, Erdogan ahora de nuevo ha planteado un referéndum para restablecerla. Y una serie, siempre a Turquía los europeos le estaban pidiendo cumplir con una y otra y otra y otra y otro requisito, y Turquía cumplía, 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 pero siempre se le ponía otro requisito. Y siempre los europeos, en el fondo, en ese sentido, y Erdogan lo dice, nos engañaron durante todos estos años, nos pedían que hiciéramos cosas, las hacíamos, cuando ustedes nunca han tenido la intención que nosotros entremos. Y por el lado europeo, hay resistencias para que entre Turquía. O sea, por un lado, que se critica que realmente tenga el carácter europeo, porque efectivamente solo Estambul, el resto está todo en Asia. Segundo, hay algunos que defienden que la Unión Europea tiene origen cristiano, y acá tenemos, ¿cuánto? 98% musulmanes sí, tiene exactamente. Turquía, 98%. Por otro lado, eh, se, se dice, bueno, si es que la Unión Europea se amplía y entra Turquía, es como hacer entrar un elefante a una eh, vidriera, porque en el fondo hay libertad de libre circulación de personas y de trabajadores, por lo tanto vamos a tener, dicen ellos, hordas de turcos viniendo a trabajar libremente, cosa que ya hay muchos turcos, pero esos turcos entran sobre todo a Alemania y con permisos y con eh, reagrupamiento familiar, y por eso que hay una comunidad turca importante, y así se le van pidiendo una serie de tareas que Turquía va cumpliendo, pero la Unión Europea nunca dice que sí, y después se suma el terrorismo, los actos terroristas que han ocurrido en Europa, y se empieza a decir, mire, pero están entrando por allá y Turquía tiene todo un tema. Bueno, después viene la guerra civil, entonces cada vez se empiezan a sumar factores donde hace que, por ejemplo, el actual primer ministro de Austria dice, no, nunca vamos a aceptar a Turquía dentro de la Unión Europea. O en su momento Sarkozy dijo, no, nunca vamos a aceptar a Turquía dentro de la Unión Europea. Entonces Erdogan pega en la mesa y le dice a los europeos, ya se acabó. Ustedes ya nos llevan décadas prometiendo que si cumplíamos, y lo hicimos cada una de las tareas, íbamos a entrar cuando ustedes no tienen la voluntad de que nosotros entremos. Se acabó, y ahora empieza con su propio chantaje por parte de Erdogan, sobre todo Alemania, y ha tenido muy complicada Angela Merkel en estos temas. Entonces, geopolíticamente, hoy día, ¿cuál es la relación y cuál es la visión desde Turquía, primero de la Unión Europea?
y segundo de la OTAN, porque Turquía es parte de la OTAN. Y las bases militares de la OTAN en Turquía han sido muy importantes, sobre todo en el tiempo de la Guerra Fría. Y los misiles que estaban en Turquía, de hecho, fueron la moneda de cambio para superar la crisis de los misiles del 62. Y ahora Turquía se acerca a Rusia, le compra armamento a Rusia y se lleva bien con Putin. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esa Turquía hoy día? Por un lado, con la Unión Europea, con la OTAN, con este reconocimiento ahora que te pido que nos expliques la importancia del reconocimiento de Estados Unidos, del gobierno de Biden, del genocidio armenio, y además de estas vinculaciones que está teniendo con China, con Rusia, en este contexto bastante complejo que estamos viendo en general en el mundo. Sí, en particular, lo que se producen aquí son diferentes narrativas. Para que las personas comprendan, la sociedad turca no es monolítica, o sea, existen diferentes grupos, algunos son más seculares, otros son más conservadores, pero a la vez existe una enorme diferencia entre la población más rural y la población que vive en las grandes ciudades. Estoy hablando de Ankara, Izmir, Chankaya o en el Mar Negro, el norte de Turquía. Esto lo que está produciendo, y para que la gente lo comprenda, es que una cosa son los hechos y otra cosa son la narrativa del gobierno o del presidente particular. Cuando, por ejemplo, solamente algún ejemplo, la salida, que ya habíamos hablado, la salida de la Convención de Estambul, el cambio de Hagia Sofía o de la Santa Sofía desde su concepción de Museo Nacional a mezquita. Ya actualmente, hoy que estamos en una cuarentena completa, o sea, la gente no puede salir a trabajar. Que era originalmente cristiana Santa Sofía en su momento. Era la iglesia... Santa Sofía, yo creo que Santa Sofía representa la historia del Imperio Turco Otomano. O sea, lo que representa Santa Sofía no es otra cosa que las diferentes capas de una historia imperial, que una historia imperial cristiana, católica, ortodoxa, una imperio que lógicamente después se le va a agregar los minaretes, que son donde una pequeña persona llama a rezar, que va a ser lógicamente el imperio, ¿cómo se llama?, turco-otomano, después se va a convertir en museo, que va a ser la idea de Kemal Atatürk, de decir, bueno, que la gran mezquita represente las diferentes expresiones de nuestra historia, pero que sea un museo. Ya tenemos muchas mezquitas, ¿para qué vamos a convertir esto en mezquitas si las personas pueden rezar en cualquier lugar? Hay muchas mezquitas en Estambul. Por tanto, convirtamos esto en museo y hoy en día se vuelve a convertir en mezquita. Todo esto viene, todos estos diferentes ropajes que ha tenido Hagia Sofía, nos da cuenta de las diferentes etapas de una larga disputa dentro de la sociedad turca. De hecho, la conversión de museo a mezquita fue de verdad algo bastante explosivo en las conversaciones, tanto política, intelectual y de las personas comunes y corrientes. Y actualmente, por ejemplo, nosotros estamos en Ramadán, que es el mes sagrado, donde las personas, los musulmanes, ayunan casi todo el día, o dependiendo de las horas que se asignen. Esto es normal, los restaurantes funcionan, porque lógicamente como el Estado secular, eso no significa que todos no quieran comer, cualquiera tiene la libertad para comer si lo desea. Hoy en día está todo cerrado, lógicamente por el COVID-19, pero hay una nueva característica en este Ramadán: no se puede vender alcohol. Es algo completamente nuevo. Entonces, lo que tiene que comprender la población es que cuando el presidente Erdogan está hablando y crea estas políticas públicas nacionales, le está hablando a su electorado.
nacional, que lo está perdiendo. Y es ese el punto de que muchos analistas se les va. Cuando hace su nuevo giro más conservador, muchos partidos que estaban dentro de este conglomerado se desvinculan de él. Y hoy en día ya no tiene mayoría o ya no podría ganar en las últimas encuestas de opinión, ya no ganaría en una nueva elección tan fácilmente como fue las reelecciones anteriores. Y si gana, se va a encontrar con una oposición no solamente organizada en el Parlamento, sino también con una oposición política mucho más fortalecida. De hecho, le ha ido mal en las últimas elecciones regionales, Le ha ido locales, mal, ha ido perdiendo mucho poder. y le ha ido mal porque, como ha sido clasificado por algunos analistas, porque además de tener estas características conservadoras, de islam político o conservadora religiosa, también tiene un discurso populista. Los pilares de cualquier político populista es el crecimiento económico. Porque tienes que salir a buscar los votos, tienes que dar a la población, ¿sí? Sin pensar en el Banco Central, sin pensar en la infraestructura, sin pensar en cómo estas políticas pueden ser no solamente responsables en términos fiscales, sino de verdad afectar a la población. Si en Chile mañana el presidente Piñera da a la población 5.000 pesos, puede que algunos estén contentos, pero eso no le resuelve la vida a nadie, ¿sí? Entonces, lógicamente, en ciertas características populistas, y además con una inflación de un 14%. Eso te iba a preguntar también de la inflación, ¿cómo estaba? Porque esa es otra característica en Turquía. Para que las personas lo comprendan, y lo voy a hacer lo más simple posible. En la última encuesta se le preguntó a la población cuánto creía la población que era la inflación. ¿Cuánto percibía que era la inflación? La inflación oficial, no se sabe si es la real, pero posiblemente muy cercana a la real, es de un 14%. Si no mal recuerdo, un 56% de la población cree que la inflación ronda el 40%. Entonces, no coincide que la mayoría de la población piense que es un 40 y la oficial sea un 14. Significa que de verdad el sueldo de las personas no se está visibilizando en ninguna medida. Y la población está muy decepcionada. Los liberales están muy decepcionados. La lira pierde valor sobre el dólar de una forma exorbitante. Yo me acuerdo cuando yo fui el año 99-2000, que ya estaban en una crisis importante, nos aconsejaron que no cambiáramos. En ese tiempo eran, no sé si fuimos con dólares, porque todavía no estaba el euro, eh, y nos decían que no cambiáramos todo inmediatamente, que la plata la fuéramos cambiando día a día, porque por la inflación el cambio, cada día se reforzaba más el dólar, seguramente tenemos que haber ido, y era un cambio impresionante de un día para otro. O sea, cómo nuestros dólares rendían mucho más, porque las cosas eran mucho más baratas, y eso significaba que el problema lo estaban teniendo los turcos. Y eran una Exactamente. cantidad de ceros, yo nunca me había sentido tan millonaria, porque todo costaba como 15 millones de liras, que costaban como 20, que eran como, no sé, 5.000 pesos, una cosa así. Pero yo me sentía, pero millonaria pagando en millones. Eh, y eso se ha ido repitiendo en las distintas crisis también en Turquía. Hubo un crecimiento económico en la primera etapa del gobierno de Erdogan. O sea, entre el 2000 y el 2013 hubo un crecimiento económico bastante grande y eso aportó al arca fiscal lo suficiente para llevar a cabo eh, no solamente refinanciar ciertas instituciones, las instituciones son bastante importantes dentro del Estado, salud, vivienda, educación, etcétera, etcétera. Sino también fortalecer lo que tenía que ver con el ámbito privado, eh, con lo que tiene que ver con los empresarios.
Hoy en día la mayoría el gran problema económico, uno es atraer inversionistas extranjeros, por una parte, y por otra parte, cómo fortalecer una economía que tiene que competir con la europea con un dólar que te desprecia tu producción de una forma exorbitante. Estamos hablando de que puedes subir aproximadamente entre un 10 y un 15% del dólar en un mes. Y eso significa que para el exportador o para el microempresario técnicamente es la destrucción de tu empresa. Y eso Claro. significa que técnicamente cada vez más hay personas que, lo voy a poner de la forma más terrible, pero también más real, no existe semana que en los periódicos no aparezcan familias que se suicidan por deudas en Turquía. O sea, Mm. gente que toma la decisión de decir, ya no puedo más con las deudas y se suicida, familias. Eso por una parte no habla de un concepto muy patriarcal de la familia, así como yo Mm. como hombre no puedo tener dinero y no me voy solo, pero por otra parte la desesperación de la familia. Ankara, que es una ciudad que tiene muchos departamentos en renta y para vender, hoy en día, cuando cualquier persona que vive en Ankara sale a caminar, se ven todos los departamentos en renta. No hay nadie que esté arrendando en Turquía. Y eso significa que el poder adquisitivo se está perdiendo. Y además que el dólar sube y por lo tanto las importaciones de los productos es más cara. Entonces, Mm. una política populista no resiste una inflación y además una desvalorización de tu moneda nacional. Mm. Entonces, ¿qué es lo que salva al electorado? Lógicamente, políticas conservadoras que salen en la prensa y que te puedes mantener en la prensa, en el columpio de la prensa, 1 o 2 semanas sin ningún problema. Ahora para terminar, porque yo creo que vamos a hacer otras conversaciones porque hay muchos temas que tenemos, así que yo creo que vamos a hacer varios diálogos acá. Pero quiero que nos expliques la importancia de la declaración de Estados Unidos del genocidio armenio. ¿Por qué? ¿De qué se trata? ¿Cómo lo han tomado en Turquía? También por parte de los armenios, que es muy importante. eh, ¿Y cuál es el simbolismo que eso también implica? Porque esto es muy fuerte, las relaciones entre Occidente y Turquía. Sí. En primer lugar, lo que hay que poner el ojo es la palabra genocidio. Sí. eh, eh, pueden haber matanzas, pueden haber muertes, pueden haber asesinatos de Estado, hay diferentes categorías. Si existe una categoría que pesa no solamente en términos políticos de opinión pública, pero también pesa en términos jurídicos, o sea, en términos del derecho internacional, incluso con sus instituciones que lógicamente no siempre funcionan, pero están ahí, tratando de hacer funcionar el derecho internacional, es la categoría de genocidio. La categoría de genocidio es un crimen contra la humanidad perpetrado de forma consistente, organizada, por parte de un Estado, lógicamente, para la eliminación de una raza, por religión, etnia, pero es una conceptualización de algo organizado, ¿sí? Sí. Para la eliminación total dentro de un Estado. Y por lo tanto, el genocidio tiene una carga, porque además, lógicamente, los genocidios más reconocidos son, por ejemplo, el genocidio judío por parte de la Alemania nazi, que lo que significó Alemania fue no solamente reconfigurar el Estado para desnazificar el Estado, que uno puede tener críticas si lo hicieron o no, pero hubo un intento de desnazificar Alemania, pero también lo que tiene que ver con las reparaciones. ¿Sí? Porque esto es un delito estatal. Eh, esto tiene un peso que las personas lo tienen que comprender. Esto no es algo simple. Esto es que un Estado sea culpable de un genocidio, es algo que lógicamente tiene una deriva jurídica y legal bastante fuerte. Eso en primer lugar. En segundo lugar,
Aquí tenemos dos narrativas completamente diferentes. Lo que tiene que comprender la población es que en Estados Unidos el genocidio armenio no se discute como verdad. Es una verdad, pasó, ¿sí? Más allá de que algunos intelectuales norteamericanos digan que en términos estrictamente jurídicos legales no haya existido un genocidio, en términos de lo que vivió el 1,5 millones de personas que fueron desplazadas o muertas, se configura como un genocidio, ¿sí? Por lo tanto, lo que por una parte la población turca no comprende es que la población norteamericana, esto no es un tema de conversación, es un tema que pasó, se conmemora, es algo que se enseña, es algo que está reconocido. Las encuestas de opinión en Estados Unidos deriven que más del 60% de la población cree que el genocidio turco, el genocidio armenio en la época del Imperio Turco Otomano sucedió. Pero es completamente lo opuesto en la Turquía moderna. La mayoría de la población turca que reside actualmente cree que el genocidio armenio no ocurrió. Y que si hubieron matanzas o asesinatos, no configuran una característica genocida en tanto de que fueron errores particulares de ciertos grupos dentro del Estado, pero nunca fue una política estatal. Y Además esta que conversación discuten los números también, o sea, reconocen a lo discuten más los 300.000. números, discuten cuántos fueron, quién fue, quién dijo. En Turquía hay muchos libros clásicos que plantean de que los armenios nunca fueron una población, sino era la quinta columna de la invasión inglesa o francesa, de que en realidad los armenios se habían rebelado en contra del imperio turco otomano y por lo tanto ya no eran súbditos del imperio y por lo tanto eran soldados enemigos y por lo tanto bajo la lógica de la guerra de la Primera Guerra Ah, Mundial no había ningún problema en aniquilarlo, o que como se configuraban como la quinta columna o con la quinta columna cristiana dentro de esta población musulmana, de estas narrativas clásicas, había que desplazarlo, había que llevarlo no a las zonas costeras, donde podían ser utilizados por los imperios francés o británico o los griegos, lo que había que llevarlo era a las zonas interiores para que no tuvieran contacto. Y este fue uno de los grandes sucesos que pasa entre 1915 y 1917, que va a ser el desplazamiento de casi 1 millón de personas hacia el desierto sirio, mm. ¿sí? Sin víveres, ¿sí? O sea, se le hizo caminar por el desierto para caminar por el desierto, ¿sí? Un camino a la muerte, ¿no? Entonces, lógicamente estas narrativas no se comprenden. Por otra parte, hay que comprender que el presidente Erdogan, cuando se siente ofendido por la declaración de Biden y dice de que en realidad esto nunca ocurrió, que esto es una manipulación histórica, esto es una politización de la historia, él no es un extraño dentro de la población turca. Aquí sí no está predominando el carácter o la personalidad del presidente Erdogan. Él es uno más de todo el espectro político que niega el carácter genocida de los hechos que pasaron entre 1915 y 1917. Por lo tanto, incluso la oposición niega el hecho. O sea, está todo el espectro político, con la excepción del único partido pro-turco, que dice esto pasó, pero todo el resto del espectro político nacional y mucha parte de la población nacional está de acuerdo de que este genocidio no pasó. Por tanto, aquí tenemos dos líderes, Biden, que le habla a su electorado, y Erdogan, que le habla a su propio electorado, que tiene resonancia y que tiene una ligazón con su propio electorado, pero Mm. que entre ellos hay una pelea geopolítica que lógicamente no propicia un diálogo, ¿cómo se llama?, fructífero, ¿sí? Entonces, aquí hay eh, malas lecturas de ambos lados. Ahora, lo que sí y lo que tiene importancia es que Estados Unidos lo haya reconocido, porque esto es un hecho que ha sido reconocido y ha sido investigado,
Y de hecho, como dato anecdótico, el embajador de Estados Unidos en Turquía, Mortentag, como el intelectual de relaciones Mm. internacionales, el mismo apellido, Mortentag, eh, va a hacer campaña por el genocidio armenio en 1915. Y el presidente Wilson, que era el presidente de esa época en Estados Unidos, le dice, esos son problemas de la soberanía nacional. Entonces, también hay que hacerse cargo que Estados Unidos no siempre ha tenido una única línea en torno de atacar y reconocer los genocidios, particularmente cuando, y aquí hay un problema de politización Son de sus aliados. dentro de Washington. O sea, por mientras que Turquía era su aliado, era mejor prestarse de hacer la declaración. ¿Cuál va a ser el punto de cambio, sine qua non, el turning point? Va a ser la carta blanca o el cheque en blanco que Trump le va a dar a Erdogan. Y que ese cheque en blanco, hoy en día, hoy día se cumplieron los 100 primeros días del presidente Biden. Biden lo que le dijo a Erdogan es, este cheque en blanco se acabó. Y se acabó porque técnicamente la retirada de Estados Unidos es una retirada estratégica, pero eso no significa que abandonó el Medio Oriente. Biden le va a poner un nuevo sello, un sello que ya venía iniciándose con la administración de Obama, que tiene que ver con una administración no de yo soy la superpotencia y puedo hacer lo que quiera, sino de apuntar a objetivos específicos de Estados Unidos en la región que le interesan y no tener que entrar con soldados y tener una de las guerras más largas de la historia, más larga que incluso Vietnam, y que no llevó a nada. O sea, Biden le está dando un giro geoestratégico. Así que tiene una importancia radical en tres sentidos. Con esto termino. En primer lugar, porque obliga a Turquía a hacer paz con su pasado, ¿sí? Porque incluso su aliado más, o entre comillas, su aliado más estratégico, Rusia, reconoce el genocidio armenio. O sea, Rusia ya lo reconoció mucho antes que Estados Son como Unidos. 70 países, creo, en el mundo que han reconocido Son sí, el muchísimos los genocidio. países que han reconocido. Uno. Dos, que el cheque en blanco se acabó, ¿sí? Y en tercer lugar, le ponen las cartas sobre la mesa y decir, o eres o no parte de la OTAN. Bueno, eso lo vamos a ver también en la reunión del próximo 12 y 13 de junio, que es la reunión que va a haber en Bruselas, donde va a estar Biden, visita por primera vez Europa, primero va a ir al Reino Unido, a una reunión del G7 y después se va a Bruselas justamente a su primera reunión de la OTAN y donde veremos, ahí se verá las caras también con Erdogan y vamos a ver qué pasa. Así que yo creo que vamos a conversar después de lo que ocurra en esa reunión y seguir analizando, porque se nos quedaron muchos temas fuera. Ya vamos a conversar sobre Líbano, sobre Siria, sobre lo que está pasando en el propio Egipto. Bueno, tanto que conversar de esa área, de Irán, qué va a pasar ahí también con las negociaciones. Hay muchos cambios, así es que te agradezco, Jorge, por... Es de verdad una zona muy dramática, muy Sí, así dinámica. es. Tenemos mucho, mucho que conversar. Poco se habla de este lado del mundo, salvo uno que otro titular, pero siempre es importante conocer los detalles de lo que pasa y cómo funciona desde dentro. Así que yo estoy muy contenta de haberte conocido por Twitter, de que un chileno esté ahí en el corazón de Turquía, además con un conocimiento tan vasto de los temas internacionales. Así es que te agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación. El placer fue completamente mío, quedo a su completo servicio, porque estoy, al igual que usted, muy interesado que el público latinoamericano, y particularmente el chileno, pueda conocer desde adentro, sin tanta caricatura, y también
con un poco de la complejidad que todo proceso político tiene, de esta parte del mundo también, para aprender de los errores y también de aprender de los aciertos que otros países pueden entregar a la región y a Chile en su nueva experiencia política. Así que bueno, nuevamente muchas gracias, Jorge, que te vaya muy bien y ya pronto estaremos de nuevo conversando. Y a ustedes, bueno, despedirme y recuerden que estas conversaciones quedan en el canal de YouTube del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción y también en mi propio canal. Ahí las pueden ver. Así es que muchas gracias y nos vemos en unas próximas entrevistas o conversaciones más bien en temas internacionales. Hasta pronto.